Lección 1. Innovaciones modernas. Sin embargo, no sería un maldito castillo medieval con corrientes de aire, sino que contaría con la última tecnología. Sí, exactamente. Imagina combinar la arquitectura histórica con las comodidades y la innovación modernas. ¡Qué concepto tan emocionante! Crearía un espacio habitable único que honra el pasado y abraza el futuro. Por supuesto, la combinación de lo antiguo y lo nuevo puede dar lugar a diseños impresionantes. Creo que la tecnología puede mejorar nuestra vida diaria haciéndola más eficiente y agradable. Sí, y también puede preservar sitios históricos al tiempo que proporciona las actualizaciones necesarias. Creo que deberíamos explorar algunos ejemplos de adaptaciones modernas de edificios históricos. Suena genial. Me encantaría ver cómo la creatividad puede transformar los espacios. Investiguemos juntos y encontremos algunos proyectos inspiradores para compartir. Lección 2. Decisiones sobre datos. Es crucial que recopilemos más datos para tomar decisiones informadas sobre nuestro proyecto. Totalmente de acuerdo. Tener información precisa nos ayudará a comprender mejor la situación. Sí, y también nos permitirá identificar posibles oportunidades y desafíos que tenemos por delante. Exactamente. Al analizar los datos podemos adaptar nuestras estrategias para alcanzar nuestros objetivos eficazmente. Creo que deberíamos considerar varias fuentes para garantizar una visión completa del tema. ¡Qué enfoque tan inteligente! Combinar diferentes perspectivas suele generar mejores perspectivas. Sí, y es importante involucrar al equipo en este proceso para un esfuerzo colaborativo. Por supuesto, las aportaciones de todos pueden aportar perspectivas valiosas que quizá no hubiéramos considerado. Organicemos una reunión para discutir nuestros métodos de investigación y planes de recopilación de datos. Lección 3. Tómate tu tiempo. Por supuesto, no te precipites en nada, tómate tu tiempo y analiza todo con cuidado. Sí, es importante darnos el espacio para pensar las cosas antes de tomar decisiones. Estoy de acuerdo, las prisas pueden llevar a errores y queremos evitarlo a toda costa. Exactamente. Una evaluación exhaustiva nos ayudará a sentirnos más seguros de nuestras decisiones. Además, tomarnos nuestro tiempo nos permite reunir más información y considerar todas las opciones. Es muy cierto. Es mejor ser paciente que actuar impulsivamente. Sí, y creo que también se trata de confiar en nuestros instintos mientras confiamos en los datos que recopilamos. Por supuesto, equilibrar la intuición con el análisis es clave para una toma de decisiones eficaz. Me alegra que estemos en la misma página, este enfoque reflexivo dará sus frutos a largo plazo. Lección 4. Explorando una nueva ciudad. Si estás buscando explorar una nueva ciudad, ¿tienes alguna recomendación en mente? Bueno, ¿has considerado ir a esa vibrante ciudad, conocida por su arte y cultura? Suena intrigante. He oído que hay muchísimas galerías y museos para visitar. Por supuesto, es un lugar fantástico para sumergirse en la creatividad y la inspiración. Me encanta la idea de pasear por los distritos de arte locales y descubrir joyas ocultas. Sí, y no te olvides de la escena gastronómica. Probar la cocina local es imprescindible. Claro,
Explorar diferentes restaurantes puede enriquecer muchísimo la experiencia. Exactamente. Además, cada barrio tiene su propio ambiente y carácter. Me emociona solo pensar en las posibilidades. Planemos esta aventura pronto. Lección 5. Maravillas naturales. ¿Sabías que la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra se concentra en un conjunto de 7 parques en las montañas rocosas canadienses? Sí, es increíble cómo estas áreas protegidas abarcan tanta variedad de ecosistemas. Por supuesto, cada parque ofrece paisajes y una fauna únicos que son simplemente impresionantes. Solo puedo imaginar la belleza de caminar por esos entornos prístinos. Sí, y la oportunidad de ver especies raras en sus hábitats naturales es realmente especial. Estoy de acuerdo. Es un recordatorio de la importancia de la conservación y la protección de nuestros recursos naturales. Exactamente. Visitar estos parques puede inspirarnos a apreciar más la naturaleza. Planifiquemos un viaje para explorar uno de esos parques. Sería una experiencia inolvidable. Genial idea. Estoy deseando presenciar la impresionante belleza de las rocosas en persona. Lección 6. Emoción teatral. Cuando tocan, el público aplaude cuando termina la actuación, es un momento muy gratificante. Sí, y la energía en la sala es eléctrica, especialmente cuando los actores dan lo mejor de sí. Mi amigo es muy bueno cortando madera, pero también tiene pasión por la actuación. Impresionante. Es maravilloso que pueda destacar en ambas habilidades. Sí, a menudo combina sus intereses creando decorados para producciones teatrales locales. Es una manera fantástica de combinar sus aficiones. Debe ser muy gratificante ver cómo su trabajo cobra vida. Por supuesto, le encanta la emoción de formar parte de la comunidad teatral. Puedo ver que eso podría ser una gran salida para la creatividad y la expresión. Asegurémonos de ver una de sus actuaciones pronto, me encantaría apoyarlo. Lección 7. Entusiasmo por los coches. Es interesante cómo a algunas personas les gusta mirar el motor y otras partes de sus coches. Sí, los entusiastas de los automóviles a menudo aprecian los detalles y la artesanía involucrados en cada vehículo. Creo que es fascinante la cantidad de conocimiento que se requiere para comprender cómo funcionan los automóviles. Por supuesto, hay quienes incluso pasan horas modificando y personalizando sus vehículos. Sí, y asistir a exposiciones de automóviles es una excelente manera de mostrar su arduo trabajo. He oído que esos eventos están llenos de energía y que la gente comparte consejos e historias. Exactamente. Es una comunidad donde todos compartimos la pasión por los coches. Admiro su dedicación, se necesita mucho tiempo y esfuerzo para mantener un coche. Claro, ya sea por rendimiento o por estética, hay muchísimo por explorar. Lección 8. Aventuras de vacaciones. Hawái es el estado número 50 de los Estados Unidos y su gente disfruta de todos los aspectos únicos de su cultura. Sí, es un lugar hermoso, conocido por sus impresionantes playas y sus vibrantes tradiciones. Por supuesto, he oído que las fiestas locales son una experiencia increíble llena de música y baile.
Sin duda, el espíritu hawaiano del Aloha se refleja en su hospitalidad. Además, la comida allí es increíble, con mariscos frescos y platos tradicionales para probar. Me imagino lo delicioso que debe estar. Me encantaría probarlo en persona. Pongamos como meta visitar Hawái algún día y sumergirnos en su cultura. Suena a sueño. Podremos explorar las islas y aprender sobre su historia. Sí, sería una aventura llena de belleza, sabor y experiencias inolvidables. Lección 9. El viaje de Darwin. El Beagle y el barco partieron de Inglaterra en 1831, embarcándose en un viaje extraordinario. Sí, este viaje llevó a Darwin alrededor del mundo y cambió el curso de la ciencia. Me parece fascinante cómo sus observaciones durante el viaje condujeron a ideas innovadoras. Por supuesto, sus experiencias moldearon sus teorías sobre la evolución y la selección natural. Es increíble pensar en cómo un viaje puede tener un impacto tan duradero. Sí, y las diferentes culturas y ecosistemas que conoció debieron haber sido reveladores. Solo puedo imaginarme cuánto debe haber aprendido de los diversos entornos. Claro, viajar nos abre la mente a nuevas perspectivas e ideas. Leamos más sobre su viaje, es una historia apasionante de exploración y descubrimiento. Lección 10. Crecimiento hospitalario. El hospital cuenta ahora con 89 camas, lo que supone un aumento significativo respecto a antes. Es impresionante. Muestra cuánto ha crecido la comunidad y la mayor demanda de atención médica. Por supuesto, tener más camas significa que pueden atender a más pacientes y brindar una mejor atención. Sí, y es esencial que un hospital se expanda a medida que aumenta la población. Creo que este crecimiento refleja el compromiso de mejorar los servicios de salud en la zona. Por supuesto, es reconfortante saber que la comunidad prioriza la salud y el bienestar. Esperemos que sigan desarrollando y mejorando sus instalaciones para satisfacer las necesidades futuras. Estoy de acuerdo. Un hospital bien equipado es crucial para la salud y la seguridad de todos. Me alegra ver este cambio positivo, es un paso hacia un futuro más saludable para todos. Lección 11. Nervios en la conversación. Sabes, a veces siento que iniciar conversaciones puede ser realmente intimidante. Es comprensible, muchas personas sienten nervios al conocer gente nueva. Exactamente. A menudo siento mucha presión por causar una buena impresión desde el principio. Lo entiendo, pero recuerda, se trata de ser genuino y mostrar interés por los demás. Es cierto, debería centrarme en disfrutar la conversación en lugar de preocuparme por la impresión que doy. Sí, piénsalo como una oportunidad para conocer a alguien nuevo. Lo tendré en cuenta la próxima vez. ¿Tienes algún consejo para romper el hielo? Comenzar con una pregunta sencilla sobre sus intereses puede hacer maravillas. Genial idea. Es una forma amigable de interactuar y permite que la conversación fluya con naturalidad. Lección 12. Servicios del gimnasio. Bueno, lo tendré en cuenta al planificar mis sesiones de gimnasio.
Hay duchas en el gimnasio. Sí, hay duchas disponibles, lo que es muy conveniente después de los entrenamientos. Genial, así puedo refrescarme antes de ir a ningún otro sitio. Por supuesto, facilita hacer ejercicio sin preocuparse por el tiempo. Lo agradezco. Tener esas instalaciones disponibles realmente mejora la experiencia en el gimnasio. Claro, siempre es bueno poder limpiarse después de una buena sesión de sudor. Cierto, eso definitivamente me anima a ir más a menudo. Exactamente. Saber que puedes ducharte después puede marcar la diferencia. Estoy deseando probarlo. Lección 13. El viaje de Jordan. ¿Sabías que Jordan nació en 1963? Sí, y era uno de los 3 hijos de un ejecutivo corporativo, lo cual es interesante. Claro, asistió a la Universidad de Carolina del Norte y ahí fue donde realmente empezó a brillar. Es fascinante cómo esos primeros años moldearon su futuro éxito en el baloncesto. Por supuesto, sus experiencias universitarias fueron cruciales para desarrollar sus habilidades y su ética laboral. Y es increíble pensar lo lejos que ha llegado desde entonces. Sí, realmente, se convirtió en un ícono del deporte, inspirando a innumerables atletas jóvenes. Admiro cómo equilibra la fama con la humildad, siempre aportando a la comunidad. Eso es lo que lo convierte en una figura tan notable en la historia del deporte. Lección 14. Gestión de proyectos. Últimamente me he estado sumergiendo en la gestión de proyectos y es un campo bastante enriquecedor. ¡Qué fascinante! ¿Qué aspectos te han parecido más interesantes hasta ahora? Me encanta aprender sobre cómo administrar eficientemente los recursos y los tiempos para lograr objetivos. Eso es crucial. Una gestión de proyectos eficaz puede determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Exactamente. También he estado estudiando diversas metodologías como Agile y Waterfall. Esos son enfoques muy populares. Cada uno tiene sus propias ventajas según el proyecto. Sí, comprender cuándo aplicar cada método es clave para ser un gestor de proyectos exitoso. Estoy de acuerdo. ¿Has encontrado alguna herramienta específica que te ayude con la gestión de proyectos? He estado explorando opciones de software que ayudan a realizar el seguimiento del progreso y la colaboración. Lección 15. Comidas divertidas. Ya sabes, algunos alimentos no son necesariamente parte de una dieta nutritiva, pero seguro que son divertidos de comer. Es cierto, a veces, es agradable disfrutar de esos placeres culpables sin sentirse mal. Exactamente. Comidas como el algodón de azúcar y los nachos me traen recuerdos de la infancia. Sí, tienen una forma especial de hacer cualquier evento más festivo y agradable. Está bien darse un capricho de vez en cuando, siempre que sea con moderación. Por supuesto, la vida se trata de equilibrio y de disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Tienes alguna comida divertida favorita a la que no puedas resistirte? Me encantan las palomitas de maíz en el cine, no es lo mismo sin ellas. Totalmente de acuerdo. Le da un toque especial a la experiencia, ¿verdad?
Lección 16. Ajuste de la configuración. Por supuesto, ajustar la configuración de este dispositivo es bastante sencillo una vez que le tomas la mano. En serio, ¿cómo lo haces? Puede presionar las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen o el brillo fácilmente. Suena sencillo. Es genial que la tecnología sea fácil de usar. Sí, valoro mucho que los dispositivos sean intuitivos y no requieran un manual para su uso. Exactamente. Hace que todo sea más fluido y agradable de usar. Y si alguna vez necesitas ayuda, solo pídela. Con gusto te mostraré más funciones. Gracias. Me encanta aprender cosas nuevas, sobre todo cuando me hacen la vida más fácil. Vamos a sumergirnos en ello juntos, será divertido. Lección 17. Rutas panorámicas. Sí, he tomado esa ruta antes. Es un camino hermoso con vistas impresionantes. Suena increíble. ¿Cuándo piensas volver? Estoy pensando en ir este fin de semana si el tiempo lo permite. ¡Qué momento tan especial! Sería una forma fantástica de disfrutar del aire libre. Por supuesto, el paisaje es impresionante, sobre todo al atardecer. Solo puedo imaginarlo. Debe ser una experiencia tan pacífica. De verdad que sí, tomar esa ruta siempre me ayuda a relajarme y a apreciar la naturaleza. Me encantaría acompañarte algún día. Vivirlo juntos sería increíble. Claro, planeemos un viaje pronto para que puedas verlo con tus propios ojos. Lección 18. Celebrando las pasiones. Encontrar una manera de celebrar nuestras pasiones es muy importante, ¿no crees? Sí, de verdad que lo es. Nos llena de alegría y plenitud. Hagámoslo realidad pronto, siempre es refrescante participar en lo que amamos. Por supuesto, ya sea arte, música o cualquier pasatiempo, sumergirnos en ello puede ser muy gratificante. Estoy de acuerdo, nos ayuda a expresarnos y a conectar con otras personas que comparten nuestros intereses. Sí, hagamos una lluvia de ideas sobre cómo podemos celebrar nuestras pasiones juntos. Suena genial, me entusiasma de explorar nuevas actividades contigo. Yo también. Hagamos de esta una experiencia memorable llena de creatividad y diversión. ¿Qué ganas? Siempre es mejor compartir nuestras pasiones. Lección 19. Opciones de transporte. Algunos lugares están simplemente demasiado lejos para llegar en bicicleta, es posible que tengas que conducir un coche. Es cierto, aunque la bicicleta es genial para distancias cortas, a veces el coche es simplemente más práctico. Exactamente. Se trata de encontrar el equilibrio perfecto entre comodidad y sostenibilidad. Estoy de acuerdo. Y para viajes más largos, suele ser la opción más eficiente. Sí, además, nos permite explorar zonas inaccesibles en bicicleta. Por supuesto, los viajes por carretera pueden ser una forma divertida de conocer nuevos lugares y disfrutar del viaje. Me encanta la libertad de conducir, abre muchas posibilidades para la aventura.
Exacto. Planeemos un viaje por carretera pronto. Sería una forma genial de crear recuerdos juntos. Me apunto. Explorar nuevos lugares en coche suena a una aventura emocionante. Lección 20. Exploración cultural. He estado sintiendo la necesidad de salir de mi zona de confort y experimentar nuevas culturas en mis propios términos. Es una meta fantástica. Viajar puede ampliar tu perspectiva y ayudarte a crecer. Exactamente. Quiero sumergirme en diferentes tradiciones y conocer gente nueva en el camino. Es una experiencia muy gratificante aprender cómo viven y piensan los demás. Estoy de acuerdo. Creo que me desafiará de maneras que nunca imaginé. Y salir de tu zona de confort es donde ocurre el verdadero crecimiento, ¿verdad? Por supuesto, quiero abrazar lo desconocido y ver qué aventuras me esperan. Ese es el espíritu. ¿Tienes algún lugar en mente que te gustaría visitar? Sí, estoy pensando en viajar al sudeste asiático. He oído que las culturas allí son vibrantes y diversas. Lección 21. Caras amigables. Descubro que hasta que no encuentro una cara sonriente y amigable entre la multitud, a menudo me siento un poco perdido. Qué interesante. Concentrarse en una persona puede ayudar mucho a aliviar la ansiedad. Sí, tiendo a elegir a alguien que parece acogedor y pretendo que es mi ancla. Es una excelente manera de familiarizarse con situaciones desconocidas, ¿no? Exactamente. Me hace sentir más conectado y menos aislado. Además, puede abrir oportunidades para conversar y hacer nuevas amistades. Sí, y a veces esa cara amigable resulta ser alguien con una historia fascinante. Claro, nunca sabes a quién podrías conocer con solo contactar. Pienso que es una mentalidad maravillosa para tener cuando exploramos nuevos lugares. Lección 22. Buscando consejo. Cuando se trata de decisiones profesionales, creo que el asesoramiento de profesionales o exalumnos es invaluable. Por supuesto, aprender de quienes nos antecedieron puede brindarnos grandes enseñanzas. No quiero perder ninguna oportunidad de recopilar información que pueda ayudarme a tener éxito. ¡Qué buena estrategia! Crear redes de contactos y buscar mentoría puede abrir muchas puertas. Estoy de acuerdo. Escuchar diferentes perspectivas puede ayudarme a aclarar mis propios objetivos. Sí, y es reconfortante saber que otros han enfrentado desafíos similares. Exactamente. Sus experiencias pueden guiarnos y evitar que cometamos los mismos errores. Se trata de aprender y crecer, ¿verdad? Sí, me entusiasma conectar con más personas de mi sector. Lección 23. El camino hacia la salud. Creo que es fantástico que podamos progresar y volvernos más saludables juntos en este viaje. Por supuesto, apoyarnos mutuamente hace que el proceso sea mucho más agradable y efectivo. Me alegra que podamos emprender este camino como equipo, de esa manera resulta menos abrumador. Sí, podemos motivarnos mutuamente y celebrar nuestros logros a lo largo del camino. Exactamente.
Tener un compañero de entrenamiento puede marcar una gran diferencia para mantener el compromiso. Y también es divertido probar nuevas recetas y actividades juntos. Estoy totalmente de acuerdo. Convierte una meta personal en una aventura compartida. Además, podemos aprender de las fortalezas y debilidades de cada uno. Esa es la belleza del trabajo en equipo, mejora nuestros esfuerzos individuales. Lección 24. Condiciones penitenciarias. Es difícil imaginar que los convictos estuvieran técnicamente condenados a muerte. Sí, era una cruda realidad, y había poca preocupación por hacerlos sentir cómodos. Las condiciones debieron ser duras, reflejando la severidad de sus sentencias. Exactamente. Es un duro recordatorio de cómo los sistemas de justicia pueden variar enormemente en todo el mundo. Y plantea cuestiones éticas sobre cómo tratamos a las personas, incluso aquellas que han cometido delitos. Por supuesto, todos merecemos un poco de humanidad, independientemente de nuestras acciones. Es un tema importante para discutir, puede generar conversaciones sobre la reforma y la compasión. Sí, y comprender estas cuestiones puede conducir a opiniones más informadas sobre la justicia. Creo que es crucial que la sociedad reflexione sobre estos temas. Lección 25. Aprendiendo nuevas habilidades. Me pareció un poco desafiante, pero realmente disfruté aprender algo nuevo recientemente. Qué bueno saberlo. Salir de la zona de confort suele traer recompensas inesperadas. Sí, me empujó a pensar de manera diferente y a adaptarme a nuevas situaciones. Es sorprendente lo mucho que podemos crecer a través de los desafíos, ¿no? Por supuesto, me di cuenta de que la lucha a menudo conduce al desarrollo personal. Y la satisfacción de dominar una nueva habilidad es muy gratificante. Estoy totalmente de acuerdo. Es como desbloquear un nuevo nivel en un juego. Exactamente. ¿Qué aprendiste, si no te importa que te pregunte? Tomé una clase de cocina y fue divertida y enriquecedora. Lección 26. Explorando Europa. A pesar de sus intensas relaciones comerciales, aún encontraba tiempo para viajar periódicamente por Inglaterra y Europa. Impresionante. Equilibrar el trabajo y el ocio es importante para el bienestar general. Exactamente. Viajar le permite recargar energías y adquirir nuevas perspectivas. Debe ser inspirador ver diferentes culturas y paisajes de primera mano. Sin duda, cada viaje probablemente enriquece su comprensión del mundo. Además, puede aportar experiencias únicas a su vida laboral y personal. Sí, se trata de crear un estilo de vida integral, ¿no es así? Por supuesto, viajar puede ser una fuente de creatividad y motivación. Espero adoptar esa mentalidad y priorizar los viajes en mi propia vida. Lección 27. Gestión de tareas. Divido las tareas en pequeños pasos para hacerlas más manejables. Me ayuda a mantenerme organizado. Esa es una estrategia inteligente. Puede hacer que incluso los proyectos más grandes parezcan menos abrumadores. Exactamente. Cuando veo una tarea como una serie de pequeñas acciones, la siento alcanzable.
y te permite celebrar cada pequeña victoria en el camino. Sí, esa sensación de logro me motiva a seguir adelante. También es más fácil seguir tu progreso cuando tienes pasos claros y definidos. Por supuesto, me siento menos estresado sabiendo que puedo abordar una pieza a la vez. Y te anima a mantenerte concentrado y evitar distracciones. Es cierto, creo que seguiré con este método en futuros proyectos. Lección 28. Etiqueta telefónica. Creo que es mejor incluir esa información en tu saludo cuando contestes el teléfono. Por supuesto, crea un ambiente amigable y facilita la conversación. Además, ayuda a que la persona que llama se sienta bienvenida y valorada desde el principio. Exactamente, y es de buena educación responder a la llamada de inmediato. También creo que no se debe utilizar el buzón de voz como una forma de evitar contestar el teléfono. Sí, algunas personas confían demasiado en el correo de voz y pierden interacciones en tiempo real. Es cierto, a veces una conversación en vivo puede resolver los problemas mucho más rápido. Y demuestra que valoras el tiempo y el esfuerzo que esa persona dedicó a comunicarse contigo. Por supuesto, una buena comunicación telefónica contribuye enormemente a construir relaciones sólidas. Lección 29. Resiliencia ante terremotos. Es notable cómo Japón ha desarrollado su infraestructura para resistir terremotos poderosos, especialmente considerando su historia de actividad sísmica. Por supuesto, a principios del siglo XXI, el país enfrentó varios terremotos importantes que pusieron a prueba su preparación. Sí, y las innovadoras técnicas de ingeniería que emplearon realmente marcaron una diferencia en la protección de vidas y propiedades. Es fascinante ver cómo se diseñan los edificios para absorber los impactos y el balanceo sin derrumbarse. Exactamente. El uso de materiales flexibles y cimentaciones profundas es crucial en zonas sísmicas. Admiro cómo el pueblo japonés se ha adaptado a vivir con esta amenaza natural, demuestra resiliencia y determinación. Sin duda, su compromiso con la seguridad y la preparación ante desastres es verdaderamente inspirador. De verdad que sí. También realizan simulacros con regularidad para asegurar que todos sepan qué hacer en caso de emergencia. Sí, la participación de la comunidad en la preparación para desastres mejora la seguridad general, convirtiéndola en una responsabilidad compartida. Lección 30. Encontrar la estación de tren. Disculpe, ¿sabe cómo puedo llegar a la estación de tren desde aquí? Sí, es muy sencillo. Primero, gira a la izquierda en la siguiente intersección. Entendido. ¿Y ahora qué hago? Después sigue recto 2 cuadras y verás la estación a tu derecha. Eso suena fácil. Está lejos de aquí. Para nada. Es un paseo corto, así que llegarás enseguida. Perfecto. Agradezco tu ayuda. Quiero asegurarme de llegar a tiempo al tren. No hay problema. Siempre es bueno verificar las indicaciones, sobre todo en una ciudad nueva. Exactamente. Prefiero preguntar antes que perderme. Gracias por su amabilidad.